Auspician este programa Colegio de Abogados de Río Cuarto, Gobierno de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar hablando de la reforma al Código Civil, también de la actividad legislativa en la provincia de Córdoba y en los vivos de Sujetos de Derecho con Pablo Ciocchini hablando sobre criminología en los vivos de nuestro programa. Esto es Sujetos de Derecho, una mirada legal sobre temas sociales. Bienvenidos. Salir a buscar un trabajo porque estamos en la calle. Este sería un claro caso de acoso cibernético. Autor penalmente responsable de los delitos de homicidio. Se va a votar en general. A 5 años de los cambios, la reforma del Código Civil, el doctor César Avendaño, presidente del Colegio de Abogados de Río Cuarto, analizó la aplicación de la normativa que se puso en marcha en la República Argentina. Bueno, sin duda, la reforma del Código Civil significó un avance legislativo de mucha importancia, un cambio radical en nuestra norma de fondo esencial. Y bueno, vemos que el nuevo código, si bien contiene alguna complejidad para los operadores jurídicos que estábamos acostumbrados a otro tratamiento y a otra estructura del código, este nuevo código determina situaciones que antes no estaban previstas, determina leyes que estaban dispersas, legislación y doctrina que ahora ha sido incorporada en el código. Ha sido beneficiosa porque significa una modernización de las instituciones en el código contenidas. Sin duda, la actualización y la consideración de fallos, de jurisprudencia y de legislación que, como les decía, que estaba dispersa en leyes especiales, significa un avance y una significación importante para llevar adelante los procesos y por supuesto, atendiendo las necesidades de la sociedad de manera más ordenada. No obstante eso, le decía, la estructura que los operadores jurídicos teníamos de la codificación se ha visto alterada y bueno, nos significa una complejidad para quienes tuvimos la posibilidad de estudiar con el código anterior y trabajar con el código anterior, retomar desde una nueva estructura de código de fondo significa una complejidad. No obstante eso, bueno, entendemos que las instituciones previstas en el Código Civil y Comercial se adecuan a las necesidades y a las realidades actuales. Existe desde el año pasado, más precisamente del año 2018, existe un proyecto de reforma del Código Civil y Comercial que tiene estado parlamentario, que no ha tenido un avance en el tratamiento legislativo, pero que sin duda significa un mejoramiento a la estructura del nuevo código. ¿Qué ocurre? El Código Civil y Comercial, si bien produjo un avance en la legislación nacional, dejó afuera o no tuvo la técnica legislativa necesaria a los fines de abarcar todas las posibilidades que pudieran suscitarse, tener una proyección de estabilidad sin reformas. Y considero, una opinión personal, que hay algunas cuestiones que no han sido tenidas en cuenta
a los fines de tratamientos específicos que, considerando la existencia de leyes nacionales que no han sido modificadas, quedan en contraposición con el nuevo código. Por ejemplo, la determinación del contrato de fideicomiso, la incorporación de las normas de derecho de consumo al nuevo Código Civil y Comercial, y la no modificación de la ley de seguros, que es una ley que quedó de antigua data y que en términos o instituciones precisas como el tema de la prescripción prácticamente colisionan con las prescripciones del código. Por lo tanto, creo que hay una equivocación en la técnica legislativa y bueno, son cuestiones que tienen que ser reformadas y puestas en consideración a los fines de que tenga un código, una proyección en el tiempo que pueda ser sustentable. Vamos a la pausa comercial. A la vuelta seguimos hablando de lo que tiene que ver con la actividad legislativa en la provincia de Córdoba. Ya venimos. Salario asegurado durante la cuarentena. Por orden judicial, una empresa de Río Negro deberá abonarle los salarios a una madre soltera que durante la cuarentena no pudo ir a trabajar. La Cámara Laboral de Chipoleti condenó a una empresa a abonarle la totalidad de los salarios adeudados a una mujer que no pudo asistir a trabajar por ser madre soltera y estar sola a cargo de 3 niñas en edad escolar. A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar, y lo mejor está por llegar. Por vos, por mí, por tu familia, por tus amigos, por todos. Y lo mejor. Sigamos juntos, sigamos cuidándonos entre todos. Está por llegar. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. El COE de la provincia de Córdoba informa que debido al crecimiento de casos positivos y brotes de coronavirus, se ha dispuesto solo de 16 rutas habilitadas para ingreso y egreso a la provincia de Córdoba. Las rutas habilitadas son Nacionales número 60, número 9 Norte y Autopista 9 Sur, 19, 158, 8, 7, 35, 148, 38. Las rutas provinciales 1, 17, 13, 11, 26. Autos y camionetas podrán entrar solo en la franja horaria desde las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche. En estas rutas están instalados puestos con controles sanitarios estrictos y también de caminera provincial. Toda persona que ingrese a la provincia en autos y camionetas con el fin de permanecer deberá realizar cuarentena por 14 días en hoteles dispuestos por el gobierno provincial de manera obligatoria. Las personas con domicilio fuera de la provincia deberán asumir los costos de alojamiento y quienes tengan domicilio en la provincia tendrán alojamiento gratuito. Los camiones que ingresen a la provincia lo harán sin restricción de horario, pero en los controles serán encapsulados y solo podrán acceder cumpliendo un estricto protocolo sanitario dispuesto por el COE. La pelea sigue porque la vacuna aún no existe y los cordobeses podemos evitar que la pandemia se propague como está pasando en otras provincias del país.
Para lograrlo, hoy más que nunca, todos dependemos de la responsabilidad social. Te pedimos, por el bien de todos, que ante incumplimiento de esta norma y protocolos, hagas la denuncia al 0800-888-0054. Ministerio Público Fiscal. Hablamos con la doctora Andrea Petrone, legisladora de la provincia de Córdoba, para conocer la actividad legislativa en el marco de COVID-19 en la provincia de Córdoba. Se trabaja en forma virtual, todas las comisiones son a través de los medios, que es el Zoom generalmente que se utiliza. En los días de sesión, las sesiones son virtuales, los presidentes de bloque están presentes en la legislatura, porque a través de ellos, la resolución que se dictó es que a través de ellos se manifiesta el voto de todo el bloque, entonces ellos están presentes y todos los demás legisladores lo estamos haciendo de manera remota. El que quiere lo puede hacer desde su oficina en la legislatura. Generalmente lo hace la gente de Capital, la gente que está más cercana a Córdoba, y los demás lo hacemos a través de los medios digitales. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que primero se creó el COE. El COE va dictando resoluciones. La legislatura lo que ha hecho fue establecer a través de leyes el reconocimiento a todos los dictámenes y todas las resoluciones que ha hecho el COE y establecerlos a través de la obligatoriedad de una ley. Fueron varias las que se regularon y lo fundamental en estos últimos días ha sido el tema de sanciones en el caso de incumplimiento a las directivas del COE. En esto específicamente fueron sobre varios aspectos, algunos sanciones específicamente en la referencia al uso al no uso en realidad del barbijo, al distanciamiento social. Hay otro título referido a todo lo que son las reuniones recreativas, deportivas, el incumplimiento de todos los protocolos en ese aspecto. También se regula todo lo que es el ingreso a la provincia y todo lo que es cuando se ingresa sin las autorizaciones, que en ese caso son las multas más altas, el ingreso por lugares prohibidos, el ingreso sin las autorizaciones específicas. Y también hay todo un capítulo en referencia a las reuniones, específicamente también las reuniones familiares. Fundamentalmente estas sanciones son en este momento son necesarias porque cuando más apertura hay, estamos en este momento casi todas las actividades están habilitadas. Es necesario que nos cuidemos más, es necesario cumplir con los protocolos. Por eso se ha establecido este tipo de sanciones que tienen penas muy altas. Hablemos siempre de penas económicas porque son sanciones administrativas. Recordemos también que siempre que hay, paralelo con esto, hay toda una serie de delitos en el Código Penal que no son este tipo de delitos. Estas son son sanciones administrativas. Lamentablemente, yo creo que por un lado también es un proceso natural que la gente vaya, se fue acostumbrando, fue perdiendo un poco el miedo, fue perdiendo, al principio de la cuarentena cuando estábamos todos encerrados no era necesario sancionar a nadie porque no se podía salir. Cuando se empezó a abrir las actividades, entonces como que la gente se relajó y es necesario recordarles
que fundamentalmente no se puede, el Estado no puede estar en toda la casa de cada persona, en cada reunión familiar. Es necesario que cada uno sea responsable, cumpla con las medidas, y si no, lamentablemente se tienen que imponer sanciones. Porque al centralizar a través del COE todas las decisiones, imaginemos si no, Córdoba simplemente tiene más de 400 municipios y comunas. Si cada intendente, cada presidente comunal tomara sus decisiones sin estar centralizada, sería un caos y nadie sabría realmente qué derechos o qué obligaciones tendríamos, pues no sabríamos de ir de una localidad a la otra, muchas que están muy cerca, cuáles serían las leyes que nos regularan a cada uno en cada una de esas situaciones. Entonces es necesario que se hiciera a través de estos comités de emergencia, se centralizaran. Nosotros el comité de esta zona abarca 4 departamentos y donde están comprometidos todos los sectores y es una sola la directiva que se baja a través del COE. Por eso me parece que es más fácil que se centralice toda la información y que se regulen todas las situaciones. Lamentablemente todos nos hemos enterado de casos en donde se les ha puesto carteles en los lugares donde vivían, se los ha maltratado, se los ha agredido al personal de salud. Yo creo que también es un poco que la gente, su propio miedo lo traspasa a aquel que tiene cerca y en este caso a través del personal de salud, que es todo lo contrario, porque es el que más tiene responsabilidades, el que más sabe con respecto a protocolos, a cumplimiento de protocolos, es el que menos podríamos, además de estar en la primera línea de batalla y el que está atendiendo todos los casos, es el que más sabe de cumplir los protocolos y que se va a cuidar y va a cuidar a su familia y a sus vecinos, pero lamentablemente la gente muchas veces lo ha agredido, por eso también la legislatura ha incorporado una figura del maltrato, de las agresiones al personal de salud en el Código de Convivencia. Nos vamos a la pausa comercial. A la vuelta, en el marco de los vivos de sujetos de derecho, vamos a estar hablando con Pablo Ciocchini desde Singapur. Ya venimos. Acceso inclusivo a la justicia digital. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 3, a cargo de Santiago Carrillo, admitió tramitar como proceso colectivo un amparo presentado por 2 abogados con afectación de facultades visuales para que el portal digital del Poder Judicial de la Nación sea accesible para todas las personas que padecen este tipo de discapacidad. A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar y lo mejor está por llegar. Por vos, por mí, por tu familia, por tus amigos, por todos. Y lo mejor. Sigamos juntos, sigamos cuidándonos entre todos. Está por llegar. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Más equipamiento para la Policía de Córdoba. Juan Schiaretti entregó equipamiento e indumentaria para el personal que trabaja en operativos sanitarios en los ingresos habilitados a la provincia de Córdoba.
Además, anunció una inversión de 30 millones de pesos para el Policlínico Policial, con la incorporación de nuevas camas de terapia intensiva con respiradores y ampliación de quirófanos. La criminología es una ciencia amplia, multidisciplinar que se dedica al estudio del delito en sí mismo, sus causas, sus consecuencias, las formas de prevención, las motivaciones. De este tema hablamos con el doctor en Sociología Jurídica desde Singapur, Pablo Siochine. ¿De qué hablamos cuando hablamos de criminología, Pablo, para definirlo al concepto? Sí, mira... Quizás lo interesante cuando hablamos de que hablamos con criminología es que la expectativa sería que uno se preguntara por qué ocurre el delito, por qué ocurre el crimen, digamos, por qué la gente comete delitos. La realidad es que eso es una respuesta que no hay una buena respuesta para ello, y que en realidad la criminología o diversas corrientes de la criminología han variado la pregunta a través del tiempo. Y porque en realidad, hago esta introducción y después ya vamos directamente a la criminología, el gran problema que tiene la criminología es que el objeto de la criminología, que sería el crimen o el delito, no es un fenómeno natural, sino que es un fenómeno político, en el sentido de que es una definición por la ley decidida acerca de ciertas conductas están criminalizadas y ciertas otras conductas no. Y es muy difícil, digamos, no hay un elemento real que pueda decir que todas estas conductas lo tienen. Sí, las conductas son terriblemente heterogéneas, o sea, desde la violación al robo, al acto violento, al acto no violento, como puede ser, o violento de otra forma, como puede ser el delito de guante blanco, o la corrupción. Si hay algo que es obvio en esto, es que no hay un elemento en común. Uno podría decir, bueno, pero está siempre la afectación a otra persona, a un tercero, el daño que producen. Bueno, hay conductas que no son lesivas, como por ejemplo el uso de drogas para consumo personal, que sin embargo están criminalizadas en muchos países y sin embargo no producen en principio daño a nadie. Y bueno, y hay más, digamos, es muy heterogéneo el universo de las conductas que están criminalizadas. Y es muy arbitrario en algún nivel. O sea, por supuesto que tiene un fundamento, tiene una racionalidad, pero esa racionalidad es cultural y cambia, varía según las culturas y varía según los tiempos. Entonces, eso es el gran problema de la criminología para poder definirse. No tener un objeto que realmente que sea constante y que tenga una racionalidad que no sea política. El tema es muy amplio, como vos también lo planteas, Pablo, y en tu tarea educativa, ¿por dónde se enmarca el tema de criminología para empezar a hablarlo, para desandarlo y para explicarlo? Mira, yo aprovecho que la audiencia es argentina y no singapurense y inicio con una anécdota personal que entiendo que esta es digamos, mi experiencia. Yo estudié Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, pero entiendo que quizás la UBA sea distinto, pero que en Córdoba y en otros lugares no debe haber sido muy distinto cuando yo estudiaba, que estamos hablando de finales de los 90, ¿no? Cuando se hablaba de criminología, se hablaba generalmente en derecho penal, quizás también en introducción a la sociología, pero sobre todo en derecho penal, y se hablaba de criminología como una ciencia aberrante, como un desvío de la historia, entre comillas. O sea, si la idea era que lo importante en el derecho penal liberal es criminalizar los actos y no a las personas, no a la personalidad de uno, la criminología venía a ser exactamente lo opuesto, porque se hablaba de los positivistas criminológicos, Lombroso, Garofalo y Ferri, 3 italianos que habían marcado en su momento, Lombroso sobre todo el más pintoresco, porque estaba buscando identificar las anomalías en los cráneos de los individuos para identificar quién podría ser un criminal. Y no, o sea, son bien deterministas en el sentido de no reconocer la libertad del libre albedrío, sino que nosotros estamos determinados por nuestra propia biología. Y bueno, que es el antecedente de lo que ahora están hay unas corrientes nuevas
también biologicistas, pero en este caso hablando desde la genética, buscando que un gen que nos determine para ser violentos o un gen que nos determine para tener tal adicción o tal otra. Y bueno, estos tres personajes se presentaban siempre como el horror frente al derecho penal liberal que intentaba restringir a la conducta del Estado, no ser intromisivo, respetar la libertad personal, todos nuestros derechos constitucionales, estos individuos que querían criminalizar la personalidad. Y bueno, en Argentina la criminología entra a principios del siglo XX a través de José Ingenieros y siguiendo estas corrientes italianas, pero ya en la versión más de Ferri, que ya buscaba, reconocía un componente social, que no era meramente una cuestión biologicista, pero todavía bastante deterministas, o sea, bastante la idea de que los individuos estamos impulsados por fuerzas externas, internas pero externas. Y esto está muy conectado también con un primer perspectiva así del psicoanálisis, la psicología, cuando empiezan esta idea de que nosotros prácticamente estamos, el deseo, los impulsos nos movilizan en una forma así, y es la cultura la que restringe eso, y cuando no existen esos parámetros de conducta no podemos refrenarnos. Así que bueno, la criminología, en principio como criminología, comienza de esa forma, intentando entender por qué hay personas que cometen delitos y intentando de clasificar a las personas en función de si son criminales o decentes. Después, en Argentina y en general en el sistema continental europeo, la criminología pierde fuerza, reaparece con los nazis un poco, de vuelta a la idea biologicista y demás, pero pierde fuerza en general, pero se desarrolla ampliamente en el mundo anglosajón. Y en el mundo anglosajón se desarrolla, la pregunta varía y empieza a preguntarse por el medio ambiente, por el ecosistema, la ecología. O sea, ¿por qué es que las personas que viven, empiezan con el tema de la ciudad, intentar entender la ciudad, por qué en ciertos determinados espacios de la ciudad se cometen delitos, en otros lugares no? Y se empieza a mover la pregunta acerca del contexto, cómo el contexto influye en las conductas. Y bueno, ese más o menos, para hacer una brevísima historia de la criminología, creo que ahora queda pendiente, esas son las dos grandes vertientes. De un lado, la criminología crítica, que intenta, básicamente, explora o analiza la reacción del Estado frente a ciertas conductas, desde el por qué las criminaliza, por qué es selectivo en términos de qué grupos de la población son el objeto de ese poder represivo del Estado y demás. Y del otro lado, la criminología que todavía sigue intentando explicar por qué la gente comete delitos. En general es una criminología que está enfocada a los delitos más sencillos y más simples, y bueno, y lo quiere explicar en una de las formas más, o de las que tiene más fuerzas, es esta idea de el control, el autocontrol. Sí, cuando nos socializamos, cómo desarrollamos la capacidad de autocontrol y cómo esa capacidad de autocontrol nos sirve para no cometer delitos, y que indirectamente los que cometen delitos son los que tienen algún fallo en esa sociabilización. ¿Qué evolución que hubo respecto a lo que se consideraba en aquellas corrientes positivistas y demás? Pero también cuánto tiene que ver, ¿no? Traído a la actualidad, el contexto, lo social, el lugar. Había apreciaciones que tenían que ver hasta con los rasgos físicos, ¿no? En aquella oportunidad, pero en cuánto eso contribuyó para que esto también modifique. Y ahí consultaban, ¿la religión influye también? Bueno, la religión influye de vuelta, dependiendo de cuál es la postura. No hay una respuesta certera por qué la gente comete delitos o no comete delitos. Y está bastante cuestionado. Ahora, la religión influye de dos formas, si quieren. Depende de cuál sean. El primero, en un ámbito, es cuando la religión es dominante en algún país, como por ahí los países árabes o como Argentina con el aborto, genera que ciertas conductas estén criminalizadas que en otros países no están criminalizadas. Entonces, en los países musulmanes hay criminalización de conductas y una forma de reacción que a nosotros nos parece aberrante, y en otros países, como en Argentina, se criminaliza el aborto y en otros países le parece aberrante eso. O sea que sí, influye en términos de que es un componente cultural fuerte que nos moldea la forma que entendemos lo que está prohibido, lo que está permitido y cómo se debe responder a eso, en un aspecto. Y en el otro aspecto,
La religión es una de las formas que tenemos nosotros de sociabilizarnos, en las cuales también nos interiorizamos toda esta escala de valores, y que por lo tanto hace que uno se frene ante un impulso, por ejemplo, de deseo sexual, porque dice, no, la monogamia, Dios nos dice que esto es incorrecto, el adulterio y bla, bla, bla. O sea que de una forma u otra sí influye en ese sentido. Es más polémico pensar que la gente que no tiene una religión específica o que se considera ateo o demás, es más proclive a cometer delitos. Yo diría que eso seguramente no es así. La religión es un parámetro. Otra discusión más complejada es que si vemos el cambio cultural desde sociedades religiosas a sociedades no religiosas, hay un momento en el cual se puede generar un proceso de anomia, en el sentido de que los valores previos, los valores que nos marcaron, los valores que eran los que estábamos instituidos, desaparecen las autoridades o las instituciones que los sostenían, inclusive son cuestionadas, y por lo tanto eso genera cierto nivel de incertidumbre. En esa incertidumbre, algunos lo viven como caos, puede ser que se dé una mayor cantidad de delitos, en el sentido de que no están todavía muy claros los valores acerca de qué es lo correcto, lo incorrecto, e inclusive lo correcto está cuestionado. Pero eso es muy a lo Durkheim, si queremos, ¿no? Final del programa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a estar reencontrando la próxima semana. Recuerden que pueden seguirnos a través de redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube para ver toda la información periodística. Todas las notas están allí. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Nos vamos a estar reencontrando la próxima semana para ser sujetos de derecho. Una mirada legal sobre temas sociales. Chao, gracias.